Se ha liado fuerte con la Casa Real española, con Felipe y con Leticia, desde el pasado domingo con ese motín en Paiporta. Por tres razones. Primero, estas imágenes que vemos que ha filtrado Casa Real, Leticia reuniéndose con agentes sociales, Cruz Roja, la ONCE, Salud Mental, en fin, diferentes asociaciones. Ahora contaremos por qué. También a nivel familiar, parece ser, se ha filtrado que la infanta Elena ha tenido que pedir disculpas a Felipe y a Leticia. Bueno, pues por el Instagram, el post que puso en Instagram, en las historias, Victoria Federica, tras el incidente en Valencia, de los Reyes, Carlos Mazón, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por si esto no fuera poco, el diario The Guardian, diario británico, ha aprovechado para atizarles, pero de lo lindo, a los Reyes de España. Sin duda, bueno, pues malas noticias. Aquí vemos a Leticia, que ha optado por este estilismo de oficina. La vemos un poco jefaza, todo muy cinematográfico, no son las habituales imágenes que solemos ver de Zarzuela. Hay primeros planos, hay zooms lejanos, en fin. Ella prácticamente eso, de jefaza, dando órdenes. Parece que no ha sentado muy bien, ha tenido incluso críticas en redes sociales por el hecho de que se esté ahora reuniendo con estas asociaciones y que se podría haber hecho algo pues justo hace una semana. Bueno, yo personalmente no lo veo tan mal, el hecho de que trabajen en esto. Si querían visibilidad, creo que la tenían que hacer así y no acudiendo a dar el paseíto por una de las zonas cero que ha dejado la Dana de Valencia. En cualquier caso, bueno, vemos esta reunión, algo que ha filtrado Casa Real, está muy bien. ¿Podría haber venido antes? Pues seguramente. Yo creo que entre todas las noticias que salen, la verdad seguramente la encontremos en un punto medio. Por otro lado, tenemos al diario The Guardian. ¿Qué ha dicho el diario The Guardian? Bueno, pues yo es que sabéis un poco por los vídeos de Kate Middleton y la Casa Real Británica que yo no tengo muy buena opinión de estos tabloides. Porque son conflictivos, no, lo siguiente. Son un poco gentuza. Lo hemos visto en muchas cosas. Pero bueno, una columnista, Zoe Williams, dice: ha analizado lo que puede pasar ahora en el Reino Unido tras ver cómo Felipe y Leticia eran recibidos en Paiporta con una lluvia de barro. Y dice: a diferencia de los españoles, los británicos no están arrojando barro a sus reyes, pero la paciencia se está agotando. Cualquier recordatorio de la brecha entre los que tienen y los que no tienen puede acabar con siglos de deferencia hacia la monarquía. Esta autora asegura que había algo muy incongruente en la imagen del rey Felipe de España salpicado de barro por una multitud furiosa. Dice: es una tradición real atemporal dar un paseo por el escenario de un desastre reciente. Tiene como objetivo mostrar empatía y liderazgo e idealmente algo aún más profundo. Una unión de nacionalidad que trasciende cualquier abismo de estatus. Tiene como objetivo curar. Dice: para eso se requiere que la gente pase por alto ciertas cosas, como que su casa está destruida, que no tiene comida ni pañales y que este tipo, con su camisa impecable y sus pantalones, pronto volverá a su todoterreno y será su casa, a su alojamiento seco y exquisitamente decorado. La riqueza en sí misma es un espectáculo espantoso cuando todo lo que uno tenía se ha reducido a escombros. Por muy populares que sean en España, Felipe y Leticia, el único momento adecuado para ser miembro de la realeza ahora es cuando no ha sucedido nada malo. Y bueno, dice que los Windsor se pueden enfrentar a un dilema similar después de una investigación de otra cosa que ya contaremos en un vídeo que voy a hablar pronto de la monarquía británica, porque también telita. Dice: si quieren ser la familia que dicen ser, conectados metafóricamente con el resto de nosotros, como si fuera por sangre, deberían compartir sus cosas. La contradicción fundamental de acaparar tierras y riquezas por un lado, pero modelar el patriotismo supremo por el otro, se resolvió históricamente mediante la diferencia. Ellos sobreviven con su popularidad intacta solo cuando nadie los mira directamente. Bueno, ya hasta aquí, porque la verdad es que el artículo es muy largo. Es una crítica feroz, un poco en la línea que la llevamos viendo, o por lo menos la que tengo yo, en el sentido de que en unas autoridades como los Reyes de España, él como jefe de Estado, deberían trabajar de otra forma y no con esas costumbres un poco medievales de acercarse a la tragedia. Porque da la sensación un poco al final de que van allí un poco a posturear. Y esto no es único de ellos, también lo hemos visto con determinadas influencers, que claro, aquí hay una diatriba, porque hay quien sí ha ido a ayudar y no ha necesitado colgarlo en redes sociales, y quien ha ido allí pues a hacerse fotitos todo el rato y decir qué bueno soy, qué buena soy,
La verdad es que llama bastante la atención. Por supuesto, no todos los casos serán iguales, pero hay uno que ha llamado la atención, ha cabreado en Zarzuela y ha cabreado también a su madre. Me estoy refiriendo a Victoria Federica. Sin poder refugiarse en su abuela, la reina Sofía, que yo creo que es un poco la gran mediadora, que en estos momentos yo creo que es la que tiene mejor imagen. Bueno, yo creo que históricamente siempre ha sido así. En cualquier caso, lo que puso Victoria Federica pues no ha pasado desapercibido para nadie. Fue breve pero contundente. Él da la cara cuando los demás huyen, refiriéndose a Pedro Sánchez. El único servidor público que está donde debe, yo con el rey. Bueno, apoyando se supone que a su tío por convicciones monárquicas, por lo que sea. Claro, el asunto aquí es que es la primera vez que vemos a un miembro de la familia real tan directo meterse en cuestiones de política. Sí, habíamos tenido los audios del rey, pero bueno, el rey Juan Carlos me refiero, el emérito, pero él siempre ha navegado un poco por dos aguas. Él conecta con la derecha, tiene una vida de derechas, pero sin embargo se lleva bien con Felipe González y también tiene una vida un poco en ese sentido asociada a eso. Que se puede hacer, que no todo tiene que ser blanco ni negro, que las personas pueden ser de un lado, de otro, de ninguno o de todos. Ya vale con tanta polarización que a mí personalmente pues me tiene bastante cabreado. Monarquía Confidencial dice que la infanta Elena está sumamente decepcionada con la actuación de su hija. De hecho, ha llegado a pedir perdón, a pedir disculpas a Felipe y a Leticia por su comportamiento. Los reyes parece que estarían también cabreados con que se echasen más leña al fuego, en este caso por parte de, no es infanta, por parte de la sobrina díscola, la podemos llamar así, ¿no? Porque Irene Urdangarín en este sentido pues no ha dado ningún tipo de escándalo. Dicen: la infanta se ha dado cuenta de la metedura de pata de su hija, ha sido muy importante por su parte, sabiendo que es una persona influyente en el mundo de las redes sociales y está en el foco mediático. No ha sido la única reprimenda, ya que al parecer también el emérito, su adorado abuelo Juan Carlos, también le habría llamado la atención. Y le ha dado un consejo de abuelo que yo pues particularmente valoro muy bien. Que no publique opiniones sobre asuntos de la corona en redes sociales. Muy bien. Dice: la relación ahora mismo, además, entre Juan Carlos y Felipe, su hijo, sigue estando tensa. Por eso el emérito quiere evitar que apoyos al rey, como el de Vic, que no son malintencionados, perjudiquen a la imagen del monarca. No son malintencionados, pero de verdad es que, no sé, yo creo que Victoria Federica desata filias y fobias, De los Urdangarín yo creo que nadie puede decir ni esto, algún comentario cuñado, en plan son los sobrinos del rey, están enchufados o cualquier otra cosa, pero realmente ninguno de los cuatro ha dado ningún tipo de escándalo. No podemos decir lo mismo de los hijos de la infanta Elena, de Froilán y de Victoria Federica. Y bueno, ya que estamos, vamos a contarle el rumor que hay, que es que ya que ha salido aquí el emérito, parece ser que Juan Carlos, que se lleva muy bien con Froilán y con Victoria Federica, alguna vez les habría, esto es un rumor, alguna vez les habría llamado precisamente la atención y en círculos privados incluso habría culpado a su padre de estas situaciones que se han ido dando a lo largo del tiempo. Bueno, yo de todos modos creo que lo de Victoria Federica es el menor de los cabreos de Felipe y Leticia, ya con lo que pasó el domingo. Yo creo que fue un baño de realidad un poco para todos y en este sentido, bueno, tendrán que hacer autocrítica. Esas imágenes las podríamos haber visto la semana pasada. Si cancelaron agendas, y yo entiendo que no todo se tiene que grabar y que hay trabajo que se hace, que no se publica como vídeo por parte de la agencia EFE, pero creo que se tendrían que haber puesto a trabajar ya desde entonces. Me voy a quedar con eso. Tenemos más información de la Casa Real Española, pero ya la iré sacando por vídeos porque nos hemos centrado esta semana un poco en la Dana, en los vídeos de Iker Jiménez y la verdad es que hay bastante que comentar. De hecho, se ha filtrado alguna cosilla por ahí que ya os contaré en próximos vídeos. Muy interesante, por cierto. Pues vía libre en comentarios, me gusta, compartid, suscribiros y como siempre, gracias por estar ahí.